Ya, ¿y qué es lo primerito que has hecho entonces para hacer eso? O sea, la ecuación que te dice de la fuerza flotante es igual al peso de la esfera, digamos. Y de ahí se va despejando con las densidades y se obtiene una ecuación para la altura nomás. Ya, está bien, ¿no? Porque tendríamos que llegar a eso, una expresión en función de la altura, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dice, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Ahora, ¿cuál será la fuerza de flotación? ¿Mm? El peso de la esfera. Ya, ¿y cómo calculo el peso de la esfera, jóvenes? Bueno, para empezar, es el peso de la esfera, pero este peso de aquí no ve. O sea, todo lo que está por debajo del agua, todo este peso es igual o sea, todo este volumen en realidad es el que está generando el desplazamiento del agua, ¿no es cierto? Entonces, no tengo que considerar toda la esfera, ¿no es verdad? Sino que tengo que considerar este volumen sumergido, ¿no es cierto? Porque esto es lo que me está diciendo, ¿no? El mismo problema te da. Te dice, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado por la porción sumergida de un objeto. Entonces, ¿cuál es la porción sumergida del objeto? Es esto. Todo lo que está por debajo del agua, ¿no es cierto? Y yo le podría agarrar y decir, bueno, pues este es el volumen de mi esfera, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedo entonces agarrar y calcular ese peso de mi esfera? ¿Qué me da para que pueda calcular ese peso del problema? ¿Qué dato me da? A ver, revisaremos. ¿Qué es el único dato que me da respecto de la esfera? Me da el radio y me da Es la densidad. densidad, ¿no ve? Y a partir de la densidad, ¿cómo podría tener el peso, chicos? ¿Qué es densidad? Masa sobre volumen. A ver, googlearemos si hace falta. ¿Qué es densidad? Masa sobre volumen, como indica su colega, ¿no es cierto? Y si aquí despejo la masa, tengo densidad por volumen, ¿no es verdad? Y para que la masa sea peso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por Por la la fuerza de gravedad. gravedad, ¿no es cierto? Me están siguiendo, ¿no ve? ¿Se entendió esto que estoy hablando? ¿De dónde estoy Sí, sacando? ¿No ve? Porque necesito el peso, ¿no es cierto? De mi esfera. Entonces va a ser igual a la densidad de mi esfera, ¿no es cierto? Por el volumen de mi esfera, por la gravedad. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál va a ser el peso del fluido desplazado? Es la misma idea, ¿no ve? Va a ser la densidad del agua
Va a ser el volumen del agua y la gravedad. Ahora, en esta expresión tan sencillita que acabo de escribir, ¿qué cosas podría conocer? El volumen E es el volumen de mi esfera, ¿no es cierto? El volumen del agua, ¿qué va a ser? Es el volumen de mi esfera, pero por debajo del agua. Que es lo que me indica el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Necesito esto que está sumergido. Entonces, ¿cómo calculo ese volumen sumergido de mi esfera? ¿Cuál es el volumen total de una esfera? De toda la esfera, el volumen total de la esfera. ¿A qué es igual, chicos? ¿Cómo calculo el volumen de una esfera? De todito, ¿no ve? De toda la esfera. Volumen de toda la esfera. Volumen de toda la esfera. ¿A qué es igual? 4 tercios de pi r al cubo. Pi r al cubo, ¿no es cierto? Entonces, si solo necesito la parte de abajo, ¿cómo podría obtener eso? Porque ahorita esto es de toda mi esfera, ¿no es cierto? Y para el volumen del agua sumergido, ¿no? La porción sumergida, ¿ve? Si esto es toda mi esfera, yo necesito todo, solo lo que está bajo el agua, ¿no ve? Bajo el agua. Ahora, esta formulita que me da el problema, ¿qué volumen me está dando? ¿Qué El volumen volumen sobre el calculas? agua. Lo que está por arriba, ¿no? Esta fórmula, si tengo mi esfera, me está dando este volumen de acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que podría hacer, ¿qué es? Si agarro y considero esa ecuación, puedo decir que, bueno, pues, el volumen que está por abajo del agua es igual al volumen total menos el volumen de lo que estaba por arriba, ¿no es cierto? ¿O no les parece? ¿Me están siguiendo? Porque necesito esto, ¿no es cierto? Para calcular esto y para estar acá. ¿No es verdad? Entonces, puedo agarrar y simplemente al volumen entero de mi esfera, quitarle la porción de arriba, pues, ¿cierto? Entonces, el volumen del agua, si quieren, que es este de aquí, va a ser igual al volumen total de la esfera. Menos el volumen de lo que está arriba. Y eso me da la ecuación, ¿no es cierto? Es pi por h al cuadrado dividido entre 3 por 3r menos h. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, Inge. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ¿qué he escrito en mi ecuacióncita? Por tanto, ¿qué es lo que tengo? He escrito que
la densidad de mi esfera por el volumen de mi esfera por la gravedad es la densidad del agua, volumen del agua por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Voy a tener la densidad de mi esfera por el volumen de mi esfera. ¿Cuál es el volumen de mi esfera total? 4 pi r al cubo tercios por la gravedad. ¿Esto qué va a ser igual? A densidad del agua por el volumen del agua. Y yo sé que el volumen de agua en el principio de Arquímedes se refiere a el volumen desplazado por la porción sumergida del objeto. En este caso, mi objeto es una esfera. Todo esto de aquí es mi volumen desplazado por la esfera, por la parte sumergida de la esfera. ¿No ve? Entonces, toda esta expresión es mi volumen desplazado por la gravedad. Entonces, aquí, lo que no conozco es H, ¿no ve? Entonces, esto podría resolver esta ecuación ¿cómo? Ya hemos hecho en el caso del paracaidistas, ¿no ve? Esto equivale a que escriba densidad del agua, 4 tercios, pi r cubo, menos pi h cuadrado sobre 3r menos h, g, menos, todo este lado lo llevaré a la izquierda. Densidad de mi esfera, 4 pi r cubo entre 3 por g. Y todo esto es igual a una función de h, ¿no es verdad? Y yo tengo que hallar con esta ecuacioncita lo que me está pidiendo el problema. ¿Y qué me está pidiendo? Pucha, revisamos, pues, ¿qué me está pidiendo? Me dice, para la esfera use bisección para determinar la altura h de la porción que queda encima del agua. Esa altura h va a corresponder a cuando estos dos términos sean iguales, que equivale a decir cuando la función de h sea 0. Y cuando yo estoy encontrando la función h igual a 0, ¿qué estoy haciendo, chicos? Estoy encontrando la raíz de toda esta ecuación. De todo esto tengo que encontrar su raíz. ¿No es cierto? ¿Y cómo encuentro raíz? Ya saben, 3 métodos en realidad. Gráfico, bisección y falsa posición. Entonces aquí podría hacer operaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer aquí? Podría multiplicar y dividir, etcétera, ¿no es cierto? A ver, haremos eso. Puedo agarrar y decir, esto va a ser igual a densidad. No. 4 tercios pi por L al cubo, densidad del agua, menos pi por h cuadrado. Bueno, aquí g más, ¿no? Entre tercios por 3, R menos H por la densidad del agua por G, menos la densidad de la esfera por G por pi.
Ay Dios, aquí sería 4, ¿no? Porque pues 2 veces pi. O sea, 4 pi por r al cubo entre 3. Entonces aquí puedo juntar términos similares, ¿no es cierto? Aquí tengo, por ejemplo, a 4 tercios de pi por r al cubo. ¿Y qué puedo aquí agarrar? Me queda densidad. Inclusive aquí me pondría poner la G más, ¿no? Y decir que es densidad de A del agua más la densidad de mi esfera. ¿No es cierto? Y esto igual a menos pi tercios h cuadrado 3r menos h por densidad del agua por G. Bueno, pero aquí arriba, ¿qué podría haber simplificado antes de seguir? ¿Qué podría simplificar en mi ecuación antes de continuar, chicos? ¿Qué está La gravedad. facilito? La La gravedad. gravedad, exacto. O sea, aquí arriba yo ya podría haber hecho esto, ¿no? Lo cual ocasiona que aquí es chao, chao, eh, chao, 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 ¿no es cierto? Y me quedo con 4 tercios pi de r cubo, densidad del agua, densidad de mi esfera, menos pi tercios h cuadrado, 3r menos h por la densidad del agua, y esto es mi función de h. Estos no han visto lo último que he escrito, pero aquí está. Entonces, usando esta ecuación, ya puedo aplicar bisección, ¿no es cierto? Aplico bisección. Y bueno, pues, ¿qué sería interesante que haga en esta ecuación? Bueno, sería interesante dibujarla, ¿no? Y ya, pues voy a hacer eso. Ustedes también hagan conmigo. Háganlo como quieran, dense valores, usen GeoGebra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero a ver, en este problema, ¿cuánto valía R? ¿Alguien se acuerda? 1. 1, densidad del agua nos ha hecho 1000, densidad de la esfera era 200, creo, ¿no? Entonces voy a usar esos valores para dibujar. Es decir, voy a dibujar f de h igual a 4 tercios pi por 1 al cubo multiplicado por 1000 menos 200. Si se dan cuenta, toda esa expresión es un número, ¿no es cierto? Menos pi tercios por h al cuadrado, que es lo que no conozco, 3 por 1, menos h por 1000. Eso es lo que voy a dibujar, ¿no es cierto? Vamos, me dan un ratito, voy a generar el dibujito.
Y ya no voy a dibujar, a poner todo el dibujo porque, bueno, no va a entrar en un solo recuadro. Es una función bien súper larga. Así que voy a poner solo la parte que me interesa, que es donde se choca con los ejes. Me voy a acercar. Los dibujo y tengo tres posibilidades. Hay una negativa y hay dos positivas. Una negativa que está más cerca de -1 que -0,5. Y tengo una que está cerca de 1,5 y otra que está cerca de 2,5. ¿No es cierto? Entonces tengo que definir, ¿qué cosa tengo que definir aquí? Mi XL y mi X1, ¿es cierto? Entonces, ¿les parece razonable que yo diga que, bueno, mi XL es 1 y mi XU es 2? Para que encontremos este de acá. Sí. ¿Cómo puedo saber si mi elección de XL y XU es correcta? Mi altura tendría que ser menor que 1 metro o mi radio. No, a ver. En la bisección hemos dicho que cuando escojo XL y XU, tengo una forma de darme cuenta que he escogido bien. ¿Qué Multiplicando tiene que ser mayor a 0. será? Cuando las funciones son evaluadas cambian de signo. Exacto, exacto. Si he escogido XL y XU bien, F de XL, F de XU voy a tener, ¿no ve? Si he escogido bien F de XL por F de XU, va a ser menor a 0. Porque si no, no hay una raíz, pues. ¿No es cierto? Tiene que haber un cambio de signo. Entonces, agarro y construyo mi tabla. Voy a decir, bueno, iteración, mi valor de XL, mi valor de XU, XR, F de XL y F de XR. Y aunque solo lo vamos a usar una vez, voy a poner, a ver, F de X1 hacia y F de XR. Y la prueba que tengo que ver, pues F de XL por F de XR. Entonces, mi primera iteración que voy a tener, estoy diciendo que mi XL es 1 y mi XU es 2. ¿Cuánto va a ser mi XR para bisección? Uno punto cinco. Exacto, 1.5. 1,5. ¿Cuánto es F de XL? Tengo que reemplazar en toda esta ecuación de aquí arriba. ¿Cuánto saldrá? Entonces, H tengo que reemplazar 1, ¿no ve?
que solo aquí que aparece. ¿Cuánto sale, chicos? Bueno, 1257 me sale a mí. ¿Ya? Mi XU es 2. F de XU es menos 838. Mi XR es 1,5. Reemplazo y es menos 183. F de XL por F de XR, o sea, este por este por este, me sale negativo. Lo que necesito es el signo ahí. Si es negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me dice el método de bisección que haga cuando sale negativo ese producto? XU es igual a XR. Eco. ¿Están de acuerdo con su colega? Sí. Ya, entonces, si es negativo, tengo que decir XU es igual a XL. Entonces, aquí sería 1,5. El XL no cambia, sigue siendo 1. Es mi segunda iteración. Entonces, ¿cuál sería mi nuevo XR? ¿1,25? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Ya. F de XL no ha cambiado. 1257. F de XU ha cambiado porque ahora es 1,5 y es menos 183. Que el que habíamos calculado aquí arriba, ¿no es cierto? Y mi XR ahora es 1,25. Entonces esto sale 488. El producto de F de XL por F de XR ahora es positivo. ¿Cuánto sería? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sale positivo? ¿Qué me dice el algoritmo? XL es igual a XR. Exacto. Entonces aquí tengo mi tercera iteración. Es 1,25. El X1 cambia. Y prosigo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi nuevo XR para esta combinación? Sería 1,375. ¿Cuánto es el F de XL aquí? Esto va a ser 488. De 1,5 no ha cambiado, entonces es menos 183. Del XR es 134. Y el producto es de nuevo positivo. Si es positivo, ¿qué tengo que hacer de nuevo? Tengo que agarrar y modificar el XL, que va a ser 1,375. El X1 cambia. ¿Cuál va a ser para estos dos valores mi nuevo valor de XR? 1,4375. ¿Sí, no? Entonces, este va a ser 134. Este no ha cambiado, es menos 183. Este va a ser menos 30. Y aquí el resultado es negativo. Si es negativo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el que cambia? El XU.
El XU se convierte en 1,4375. Este se mantiene, 1,375. Y bueno, aquí tendría que añadir una columna más, ¿no es cierto? Que es mi error relativo aproximado. Y que podría calcular desde acá, ¿no ve? Que sería el valor absoluto de mi estimación actual, que es 1,25, menos la anterior entre la actual, por 100. Y podría ir calculando los errores, ¿no es cierto? Ahora el problema me dice algo de hasta cuándo tengo que iterar. No. No dice, ¿no? Entonces, podemos iterar hasta que, bueno, pues el error sea menor, alrededor del 1%, por decirte. ¿No ve? Hasta que este valor sea menor que alguna tolerancia. ¿No es cierto? Y eso era todo, jóvenes. ¿Haberse entendido cómo había que hacer? Inge, ¿y cuál sería la tolerancia que vamos a tomar? Acá cuando no te dice nada, puedes agarrar, si se acuerdan, en el libro te habla de 0,5%, ¿no es cierto? Podríamos adoptar esta tolerancia como la tolerancia por defecto. Entonces, esto tengo que ir calculando hasta que sea menor a 0,5%. Si no te digo nada, ¿no? Pero yo te voy a decir en tu examen, etcétera, te voy a avisar. Esta es la tolerancia, te voy a decir. ¿Ok? O te voy a decir ya que sea exacto con un número tanto de signos, ¿no ve? Está bien, Inge. ¿Está más claro ahora, jóvenes? ¿Qué era lo difícil aquí? Bueno, acordarme del principio de Arquímedes, un poquito de física, ¿no? Eso era lo difícil acá. ¿Alguna duda más de esto? ¿Estamos? Vamos a continuar. Ya, ok. Entonces déjeme salirme de esto. Voy a crear otro nuevito. Le voy a llamar numérico 4, 2024, 4. Inge, Dime. te hago una pequeña duda del ejercicio 5.4. A ver, ¿qué ha pasado del 5,4? Solo en la última parte, cuando nos habla de un criterio de detención de 1%. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Es tu tolerancia. Te está diciendo que te tengas tus cálculos cuando tu error sea menos de 1%. Ah, ya, o sea, en algunos ejercicios lo pueden poner como eso, digamos, como de criterio de Exacto, detención. Está exacto. bien, Y bueno, hay que prestar atención ahí, ¿no? está bien, Inge, gracias. Ahora vamos a ver. Estos eran los métodos cerrados, chicos.
vamos a ver métodos abiertos. Y el primer método que vamos a ver es el método de iteración de simple punto fijo o de punto fijo, como se le conoce en varios libros. Lo que pasa es que en nuestros problemas, ¿no es cierto? Cuando tenemos que encontrar una raíz, nosotros empezamos con alguna función de x que es igual a 0, ¿no es cierto? Pero yo puedo agarrar y decir, voy a aplicar iteración simple de punto fijo. ¿Y qué es lo que hago? Agarro ya esta ecuación y la transformo para construir una ecuación de este tipo. Entonces, una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es darme valores de x hasta que esta igualdad se cumpla. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, ejemplo. Si yo tengo x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0. Si yo tengo que despejar x de esta ecuación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la ecuacioncita? ¿Cómo es, chicos? Si despejo x de esta, ¿qué obtengo? Para expresarla de esta forma. Inge, una opción sería x igual a raíz de 2x menos 3. Ya, esa es una posibilidad, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si hago esto? ¿No ve? Y de aquí agarro y digo, esto de aquí es alguna función de x, ¿no es cierto? Y aquí tengo el x solito, que es la forma en la que me pide el problema, ¿no es verdad? Lo que tú señalas ya me estaría como que arrojando la solución, ¿no es cierto? Pero para aplicar este método, tengo que agarrar y expresarlo x al lado izquierdo y al lado derecho alguna función de x. Aquí te pongo una más difícil, en principio. ¿Cómo agarro y pongo en esa forma esta función? ¿Puedo sumar x a ambos lados, Inge? Porque en realidad empiezo con f de x igual a 0, ¿no ve? Si agarro y sumo x a ambos lados, ya he llegado a la forma que me pide el problema. ¿No es verdad? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Su nombre realmente lo dice todo, es una iteración simple. Entonces nos dice, bueno, encuentre la raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos x. Entonces agarro y transformo esta ecuación, ¿no? O sea, encontrar la raíz implica que esto esté igual a 0, ¿no es cierto? Entonces acá
agarro y despejo X y voy a tener pues X es igual a E a la menos X. Y si yo lo quiero poner en notación que yo puedo utilizar para iterar, puedo decir que, bueno, X y más 1, o sea, mi siguiente valor de X va a ser función de mi valor actual de X. Entonces, ¿qué pasa? Puedo construir una tablita donde tengo mi iteración, el valor de X y mi error relativo aproximado, por decir. Entonces, puedo agarrar y empezar a calcular valorcitos, ¿no? Bueno, puedo usar en este caso la idea, la noción de que el valor verdadero, el X verdadero, es 0,56, 71, 43, 29. Entonces, en mi primera iteración digo 0, XY es, bueno, 0, ¿no? Me doy mi valor de 0. No puedo agarrar y calcular el error aproximado porque necesito dos valores. En mi primera iteración me doy el valor de 1. Calculo con respecto a este de acá. Entonces mi error va a ser el 100%, pues, ¿no ve? En este caso. Estoy hablando de relativo aproximado. También si conozco el verdadero puedo agarrar y calcular el verdadero, ¿no ve? En el principio para 0 este sería 100. Para este 76.3. Luego agarro y me doy otro valor. Agarro y reemplazo ese 1 en mi segunda iteración. Y voy a tener que este me sale 0.36, 78, 79. Mi error aproximado aquí va a ser 171.8 y el verdadero va a ser 35.1. Y listo, y sigo calculando. ¿No es verdad? Y puedo llegar a tener esta tablita. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vaya avanzando, voy a llegar a acercarme, en este caso, a mi valor correcto, ¿no es cierto? Que es este acá. Ya estoy bastante cerca, en realidad. Ahora, esta misma idea se puede agarrar y ampliar de la siguiente forma. ¿Qué pasa si, de nuevo, tengo mi ecuación de la que tengo que encontrar la raíz? Encontrar la raíz implica igualar a 0. Supongamos que yo puedo agarrar y reemplazar esta ecuación única y convertirla en dos ecuaciones. Puedo agarrar y decir que, bueno, una de mis ecuaciones, que la voy a llamar Y1, sea X y que mi segunda ecuación sea E a la menos X. Entonces yo puedo agarrar y construir una tabla como esta, donde me voy dando valores de X y voy calculando los valores de Y1 y Y2. Puedo construir una tabla como esta.
¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando mis dos funciones se choquen, cuando mis dos funciones se intersecten, se choquen, aquí tengo el F1 o mi primera función que es Y1 si quieren. Bueno, lo voy a anotar acá. Y este es mi F2. Cuando esas dos se cruzan, como pasa acá, ¿no es cierto? Ese punto de intersección es mi raíz. Entonces yo tendría que seguir construyendo esta tabla de acá hasta que estos dos valores sean el mismo. ¿No es cierto? Y esa es otra forma de agarrar y poder resolver una ecuación con con el método de punto fijo. Ahora, el problema con este método, chicos, que va a haber situaciones en las que, bueno, se van a alejar mucho de la solución en lugar de acercarse. Por ejemplo, tengo estas dos situaciones. Bueno, estas cuatro situaciones. Que son posibles comportamientos que agarre cuando aplique la iteración simple de punto fijo. En esta primera, a medida que voy avanzando en mi iteración, me voy acercando cada vez más a mi raíz. No estoy convergiendo. En esta situación también, con cada iteración, me voy acercando cada vez más a mi raíz. Pero en esta, oh, aquí está mi raíz, ¿no es cierto? Que es la intersección de mis dos curvitas. En este caso, lo que está pasando es que me estoy alejando cada vez más. Entonces no converge. Y aquí pasa lo mismo. Cada vez me voy alejando más. Entonces no converge. O si prefieren, estos dos son divergentes. Entonces, si bien es simple la ecuación, hay un gran riesgo de que no pueda converger mi querida ecuación. Y un criterio para distinguir eso es, bueno, acordarnos que hemos escrito nuestras funciones para realizar la iteración de punto fijo. Hemos empezado diciendo que puedo expresarla de esta forma, ¿no es cierto? Si agarro y calculo el valor absoluto de la primera derivada de esta expresión y resulta que es menor a 1, entonces voy a agarrar y decir que mis errores van a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que va a converger, si quieren. En cambio, sí es mayor a 1,
Entonces mis errores van a crecer y no va a converger. Y ya, pues entonces esa sería una ayuda que yo podría tener para poder decidir si es que va a converger o no. Otro método que funciona así, en el que no tengo que, porque en este no he especificado un rango, ¿no? Un XL y XU, como en bisección en falsa posición. Aquí empiezo en algún punto y a partir de ese punto empiezo eh, a iterar, ¿no es cierto? Por eso son métodos abiertos, que pueden o no convergir. El otro método, que es tal vez el más poderoso que hay, el más usado al menos, es el método de Newton-Raphson. Y viene de la definición de derivada, que parte de esta figurita. Nosotros sabemos que la derivada en una curva, una representación gráfica, equivale a la pendiente, ¿no es cierto? Y del gráfico podemos escribir que, bueno, pues la pendiente, que es que es la derivada, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A f de x y menos 0 dividido entre x y menos x y más 1. Y de aquí despejo pues lo que es el x y más 1. Y esta es la formulita de iteración de Newton-Raphson. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a agarrar, encontrar la raíz de menos x menos x. Entonces, para aplicar el método de Newton-Raphson necesito la primera derivada. La primera derivada de esta función es menos c a la menos x menos 1. Y luego agarro y sustituyo esto en la funcioncita de Newton-Raphson en la ecuación. Tengo y a partir de esta ecuación empiezo con algún valor que me doy. Antes hemos empezado con 0, aquí puedo empezar también con 0. Y puedo construirme esta tablita, que incluye obviamente el error verdadero en este caso. El error relativo verdadero. Entonces empiezo con 0. Reemplazo aquí 0, 0. Tengo la siguiente que es 0, 5. Reemplazo 0, 5, 0, 5, 5. Obtengo 0, 56. Reemplazo 0, 56 y obtengo así sucesivamente los siguientes valores. Ahora, ¿qué notamos de
de Newton-Raphson, pues que converge una maravilla de rápido, ¿no es cierto? En 4 iteraciones, miren, el tamaño del error es ridículamente chiquito, ¿no es verdad? Y, y obviamente eso lo hace uno de los métodos más atractivos. Ahora, una de sus desventajas es que va a haber ciertas funciones para las cuales no va a poder rendir de manera satisfactoria. Y eso lo podemos ver un poquito gráficamente. En estos casos, por la forma de mi función, en lugar de ir acercándome a mi raíz, lo que va a pasar es que me voy a ir alejando. Entonces empiezo aquí en X0, ¿no es cierto? Con X0 calculo el X1. Con el X1 calculo el X2. Con el X2 voy a ir a calcular el X3. Y cada vez me estoy alejando más de esta mi raíz. Lo mismo pasa aquí abajo. Empiezo con X0. Con ese X0 agarro y predisco X1. Con el X1 agarro y predisco el X2. Con el X2, X3. Y bueno, tengo una convergencia lenta, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Empiezo con el X0. Agarro con el X0, agarro el X1. Con el X1 agarro. Y me voy al X2 y bueno, ya me he alejado, ¿no es cierto? Entonces, no hay un criterio, digamos, general para lo que es la convergencia en el método de Newton-Raphson, pero lo que podemos ver es que cuando tienes mínimos o máximos locales, como son estos de aquí, o puntos de inflexión, como el que hemos visto acá. ¿Qué pasa cuando estoy en una pendiente cero? Pues la primera derivada se hace cero, ¿no ve? Y si la primera derivada es cero, bueno, la fórmula de Newton-Raphson vaya a tener división entre cero y obviamente va a empezar a comportarse de manera oscilatoria, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo esté tratando de iterar con Newton-Raphson en la vecindad de máximos o mínimos locales, pues hay un gran riesgo de que en vez de converger, el Newton-Raphson pues diverja o empiece a oscilar, como ha pasado en este ejemplo. Y en esos casos, pues vamos a tener un comportamiento muy pobre de Newton-Raphson para poder resolver problemas. Bueno, una ventaja de Newton-Raphson en contraposición es que es posible agarrar y escribir una implementación de esto para que, bueno, pues en este caso el Python me lo resuelva, digamos, ¿no? Ok, entonces
vamos a hacer eso, vamos a hacer ejercicios con Newton-Raphson. Lo haremos después de comer. Vamos a agarrar, vamos a resolver ejercicios a manopla, uno más. Y luego vamos a ver alguna forma de poder implementarlo en Python, ¿no? Que es lo que tal vez les interesa. ¿Les parece razonable esa aproximación? ¿Están ahí todavía? Sí, está bien. Ya, volveremos a la 1:30, por favor. Vayan a comer, chicos. Y ahí continuamos.
¿Qué? ¿Y ya?